Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida como siempre a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a hacer un doble clic, foco en la agenda educacional del gobierno, todo esto en el marco de la cuenta pública que va a ser la próxima semana, donde el presidente Boric va a dar cuenta al país básicamente de los avances y proyecciones en relación a su programa de gobierno. Y precisamente dentro de toda esta discusión política, un tema importante sin duda es la agenda en materia de educación, aquellas cosas pendientes, aquellas cosas que se han materializado, y para profundizar sobre eso estoy con tres expertos en la materia que paso a presentar rápidamente. Estoy junto a Ruth Arce, directora de Pedagogía en Educación Media de la Universidad Diego Portales, también junto a Fabián Guajardo, académico de la Universidad Andrés Bello e investigador de la Fundación Nodo 21, y Carlos Guajardo, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Muchas gracias por su tiempo de conexión con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Gracias, Francisca. Gracias. Bueno, si hacemos recuento de lo que fue parte de la cuenta pública 2022, en materia de educación se tocaron varios temas, pero quiero enfocarme en esta primera parte en dos. Uno de ellos es la condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa. Estuvo presentado en la cuenta pública un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, para terminar con el CAE, el Fondo Solidario, los créditos Corfo, etcétera. Y también la reparación de la deuda histórica de los profesores, que también ha sido tema en los últimos días a propósito de la reunión del Colegio de Profesores con el Mineduc. Quisiera partir con el tema de la condonación del CAE. Sabemos que el rechazo de la reforma tributaria condicionó de manera tajante su implementación. Se han presentado, por ejemplo, proyectos de resolución en el Congreso por parte del Frente Amplio para hacer un emplazamiento al gobierno y materializar el camino a seguir para que esta promesa de campaña se pueda cumplir. Pero todo está en veremos, no hay un horizonte definido, por lo menos de cara a la ciudadanía. Y ahí va mi primera pregunta: ¿qué podríamos esperar en relación a la materialización de esta promesa? ¿Están las condiciones o no? Partamos con Fabián. Fabián, cuéntame tu opinión respecto a cómo ve el panorama. Hola Francisca, sí, un gusto. Hoy partiría por tu última pregunta, ¿no? El asunto de las condiciones, y esa es uno de los desafíos de agenda política más amplia, no solo de asuntos de educación, en el caso del CAE. Claro, después del resultado de la última elección, el campo político demanda un punto de inflexión en esta cuenta pública del presidente, ¿no? Esa es un poco la vuelta que se está dando, y ese giro puede ser en distintas direcciones. Desde mi punto de vista y de lo que yo he podido analizar en esa discusión pública y sobre educación, y es una demanda, siguen vigentes en la sociedad las demandas sobre seguridades, ¿no? Sigue muy vigente la de seguridad pública y en alguna medida también, es cosa de mirar las distintas encuestas que circulan, las de seguridad en el sentido amplio de necesidades económicas y sociales, de derechos sociales. Y una de ellas sigue siendo educación y cómo abordar los asuntos de educación y salud, por ejemplo. el- el- la, la demanda por la condonación del CAE sigue siendo muy activa en las familias. Es un asunto de familias y de varios cientos de miles de familias. Reconociendo, en ese marco igual, que la agenda, la caída de la reforma tributaria, tiene consecuencias sobre la posibilidad práctica de llevarlo a cabo. Pero entiendo, de lo que yo conozco, de lo que han sido salidas públicas del ministro y del propio subsecretario de Educación Superior, esto está puesto todavía como asunto de planteamiento de un plan, ¿no? De una propuesta de condonación, que deberíamos ver luces, yo diría, en esta cuenta pública, de la gradualidad que se está pensando y cómo se piensa un nuevo sistema de financiamiento estudiantil. Entiendo que ese es un poco las dos claves. Yo creo que eso debería seguir vigente, ¿no? Porque es compromiso de programa y porque además va en la línea de retomar, insisto, un punto de inflexión que se preocupe de necesidades sociales y económicas fundamentales en la sociedad.
¿no? Intentar abrir esa discusión, insistir en la gradualidad, por supuesto, en el carácter parcial, en las necesidades de definición de marco con el cual se avanza en la condonación, pero es algo que sigue siendo muy sentido, sigue siendo, hay preocupación en la sociedad porque eso siga existiendo, y el ejercicio de hacerlo en paralelo con procesos de modernización del financiamiento estudiantil y del encuadre adecuado de cómo esto se soluciona en general para la relación con las instituciones de educación superior, creo que sigue siendo vital. Ruth, ¿cómo lo ves tú en ese mismo sentido de las posibilidades de implementación de esta promesa de campaña y también esta discusión más amplia en torno hacia dónde avanzar en los nuevos sistemas de financiamiento de la educación? Sí, yo creo que ahí es necesario como tratar de establecer como un equilibrio, podríamos decir, entre los recursos existentes y las necesidades justamente de esta familia que necesitan resolver la temática. Estos temas son muy sensibles, ¿ya? Y te generan como la sensación de falta de justicia, falta de empatía, de reconocimiento justamente de las vulnerabilidades, y eso hace que haya como un sistema social descontento que se juntan con otros descontentos también y que hace que el tema de verdad que se torne tremendamente complejo. Yo creo que es necesario tratar de equilibrar entre los recursos, el hecho de que no existan recursos suficientes para poder condonarlo y hacer un ejercicio muy rápido justamente de resolución, obliga de alguna manera a que todas las partes como pongan de su parte, valga la redundancia en ese sentido, y poder establecer cierta gradualidad, pero que, digamos, de alguna manera defina este proceso. Cuando estos temas quedan abiertos, cuando estos temas no tienen solución, cuando prima esto de lo vamos a ver cómo lo vamos a conversar, eso hace un daño social que es tremendamente grande. Entonces yo creo que ahí hay que buscar la forma de darle solución. No creo que todas las partes queden contentas al 100%, pero creo que es un tema al que hay que darle un corte lo más efectivo posible, teniendo súper claro que este tema se arrastra desde hace mucho tiempo y que no es fácil para un solo gobierno probablemente resolverlo en un mismo momento. Entonces yo creo que en la agenda tiene que estar el sentido de justicia y equilibrio entre los distintos actores para poder darle pronto una solución y deje de ser un tema en agenda. Creo que cuando un tema deja de ser en agenda es como vemos avance, vemos progreso y eso es importante para una buena marcha de la sociedad. Toca un punto bastante importante porque esto no es nuevo, el tema de la condonación del CAE no es algo que aparezca cuando el presidente Boric asume la presidencia, sino que es algo que se arrastra y es un problema que se arrastra y que no ha tenido solución hasta ahora. Ahora, el contexto político en el que estamos siempre hace que las cosas se tornen un poco más difíciles, particularmente porque hay una discusión, un acuerdo tributario al que todavía no se llega a puerto y que todavía está en veremos. Carlos, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú, la viabilidad de que esto finalmente se solucione en este periodo presidencial? Y también, volviendo a mi pregunta inicial, ¿cómo podemos proyectar un nuevo sistema de financiamiento que no se base en la deuda, que finalmente ese es el nudo crítico de todo lo que estamos hablando? En julio de este año, el Ministerio de Educación, no, perdón, ahora en mayo, hace muy poco, el Ministerio de Educación dio a conocer su cuenta pública, donde también se hizo referencia a la condonación del CAE, no olvidando que en julio del año pasado el ministro entregó un informe de caracterización de tres aspectos fundamentales que entrampaban un poco esta discusión, que está relacionado con los recursos fiscales, porque mucho el dinero que ahí se va a involucrar. Hay una morosidad que ha ido en aumento, ya desde el año 2015 la morosidad ha aumentado en más de un 40%, estando principalmente focalizada en las personas que no terminaron las carreras, inclusive. Por lo tanto, y por otro lado está el aspecto socioeconómico, las características socioeconómicas de esas personas que están en deuda, sumándole que hubo una pandemia hace muy poco, entonces también hay carencias también de recursos. Yo creo que la clave acá está, y algo de señales vi yo, quizás en esta cuenta pública del ministro de Educación, que se podrían replicar en la cuenta del 1 de junio de parte del presidente, porque si ya en la cuenta pública del ministro lo menciona, podríamos pensar de que el presidente este 1 de junio va a dar algo concreto en esta lógica de este plan justo, progresivo y gradual, que como decía Ruth, tiene que ser así, de lo contrario es imposible, es mucho el dinero, por lo tanto va a ser muy complejo cómo
cuál va a ser la fórmula de poder priorizar esto para efectivamente dar una solución efectiva. Y esa es justamente una de las críticas como técnicas de la gestión a veces que se le hace al ministro de que se resuelve muy lentamente, de que las cosas no se dan con una respuesta concreta, pero esto es una decisión muy compleja, por lo tanto yo creo que por ahí también no hay una respuesta tan fácil. Yo creo que el 1 de junio van a haber señales, ¿ya? Porque si lo señaló en la cuenta pública el ministro podríamos tener ahí alguna respuesta. También se esperan señales a propósito de una de las cosas que mencioné al principio respecto a dar respuesta ya concreta a lo que es la resolución de la deuda histórica de los profesores. Precisamente el Colegio de Profesores se reunió con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, para poder encontrar algún camino concreto de cómo materializar esto, poder instalar las demandas urgentes que tienen que ver con la deuda histórica, con el pago de bonos de retiro que están atrasados. Esto se plantea desde el año pasado de la cuenta pública 2022, todavía no vemos una resolución. ¿Cómo ven ese camino en particular? La deuda histórica tiene, guardando las diferencias, por supuesto, con lo del CAE, nos refleja una imagen de aquello que queda pendiente de resolución y que no se acude en justicia por parte del Estado, ¿no? Estamos hablando de algo que se abre hace 40 años, ¿cierto? Como inicio de la deuda y luego la afirmación por parte del Estado de esa existencia de la deuda, 30 años, distintas mesas de conversación en las que ha participado el Colegio de Profesores, el Ministerio, intentos de diálogo y luego desencuentros también. El Estado chileno está demandado en tribunales internacionales por esto mismo. O sea, el abordarlo, al igual que lo del CAE, es ineludible, yo ya diría, para un gobierno que lo planteó además dentro de su agenda programática, y está bien empezar por algo, ¿no? En la misma naturaleza, yo diría el sentido de gradualidad y de justicia supone empezar por algo y plantear, siempre se ha señalado lo difícil que es, ¿no? Porque el Estado rompió, cayó en incumplimientos de unos fondos que son muy importantes y que los años han ido acumulándose y que tienen un contrapeso algo perverso, que es en la medida en que la gente ha ido falleciendo, eso ha ido acotándose. Entonces es un buen momento de tomar decisiones de cómo abordarlo y entiendo que el diálogo que el Ministerio ha tenido con el Colegio de Profesores ha ido cojando en fórmulas posibles de compensación, de organización de esas compensaciones en términos temporales, cómo se adecua para el reconocimiento y reparación, fundamentalmente, ¿no? Esa es la noción, yo creo que debería aplicar. Eh, Como siempre están las construcciones presupuestarias y ese tipo de asuntos, pero yo insistiría, en bueno, que asumió ese compromiso. Es muy importante que lo establezcan, además en una serie de actores que han sido relevantes para la sociedad. Yo aquí pondré un punto sensible hacia el mundo de las y los profesores, en especial quienes hicieron su historia de apoyo a la sociedad, de sostén de la sociedad en contextos de la dictadura, y luego fueron importantes luchadores del retorno a la democracia. Yo creo que en el sentido de la reparación hay parte de eso también, ¿no? Ujú. Ruth, ¿cómo lo ves tú? También tomando el foco que menciona Fabián respecto a la importancia de los docentes, de los profesores en este contexto. Vamos a hablar después un poco de las cosas que se han hecho últimamente, por ejemplo, en torno a todo este contexto post-pandemia, reactivación educativa, el rol en ese sentido, pero ahora en particular el tema de la deuda histórica, ¿cómo lo ves? ¿Qué lugar ocupa en el debate a propósito del contexto que estamos viviendo? Yo soy profesora total y absolutamente de sala de clases, de colegio. Estoy en la educación superior hoy día, pero me tocó vivir, digamos, muchas de estas problemáticas las viví desde la sala de profesores, cuando uno lo comparte con el café, qué sé yo, y la gente hablaba de esto. Esta es una deuda que proviene del año 1981. O sea, imagínate lo que eso significa dentro de la historia de Chile. Y es una deuda histórica y creo que la palabra histórica hace todo el sentido. Es decir, hay un proceso tremendamente largo, hay un compromiso, hay un alguien que no cumplió con esa parte, ¿ya? Los profesores fueron traspasados del Estado a las municipalidades debieron hacerse cargo de ese proceso, ¿ya? Y en ese proceso nadie se hizo responsable de algo que estaba establecido en la ley, ¿ya? Y eso a mí me parece tremendamente grave porque empiezas a poner en cuestionamiento un planteamiento legal.
del cual las personas podrían decir, mire, aquí hay un documento que dice esto y usted no lo está cumpliendo. Eso me parece grave desde el punto de vista de la confianza que uno tiene en la sociedad. Eso como primer punto. Lo segundo es el impacto que tiene dentro de la escuela. Cuando tú tienes dentro de la escuela a 30 profesores y de esos 30 profesores hay 10 que están esperando que eso se materialice, o esos 10 tenían un tío profesor, una mamá profesora, y eso no se materializa, eso es una nube negra, no es gris, es una nube negra que atraviesa las decisiones, que atraviesa tu perspectiva respecto de lo que significa la educación. Y eso a mí me parece tremendamente grave, porque afecta las relaciones, las interacciones que se producen justamente dentro de la escuela. Tienes desconfianza con el sistema, desconfías de tu sostenedor, desconfías de una estructura política que no da respuesta justamente a la demanda. Y lo peor de todo es que a lo largo del tiempo es como que lo vamos dejando hacia adelante. Y cuando lo dejamos hacia adelante lo vamos transformando en una bola de nieve, al cual después se le van sumando otras cosas. No hay bono al retiro, no se producen los aumentos que se esperan, o sea, los profesores tienen condiciones complejas dentro de la sala de clase, sumas el estallido social, sumaste la pandemia, y es como que arriba de los profesores hay una mochila que se carga cada vez más, que tiene efectos sobre los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sobre la confianza también entre la escuela y las comunidades. Y entonces eso a mí me parece grave. ¿Qué es lo que yo creo? Que la deuda histórica tiene que dejar de ser histórica, ¿ya? O sea, tiene que haber un corte en un momento determinado, es decir, esto se paga. Hay una propuesta ya existe una propuesta, hay unos acuerdos. Fíjate que la primera parte de la propuesta dice, reconocemos la deuda histórica. O sea, qué fuerte es eso, reconocer una deuda que está establecida en un marco legal en el país. Y eso a mí me parece tremendamente grave. Y mirado desde ese punto de vista, coincido, ¿ya? Que tiene que haber gradualidad, pero que esa gradualidad no puede ser de largo plazo. Aquí la gradualidad tiene que ser de corto plazo y no tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con una ideología. Es Estado, hazte cargo de lo que hay, independientemente de quién sea el que gobierne, ponle plazo, ponlo en la agenda, firma el cheque y terminamos con el tema. Ujú. Me quiero quedar precisamente con lo de la bola de nieve, porque cuando hablamos de deuda histórica también hablamos de un montón de otros temas y que dicen relación, bueno, son planteamientos que el Colegio de Profesores le planteó al Mineduc durante estos días, que tiene que ver con el pago de bonos de retiro atrasado, la revisión de la jornada escolar completa, el agobio laboral docente, el bono de retiro post 2024, y así podríamos seguir con un montón de temas que son tremendamente importantes de resolver ahora ya. Carlos, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Yo creo, y hablando de las señales, que ahora, por ejemplo, el Ministerio de Educación ya puso a disposición un link, un sitio web, para que los profesores que de alguna manera estén representados en este listado ingresen su RUT y puedan ver si cumplen con el requisito de las personas. Ahí hay una buena señal. Creo que la llegada también de la subsecretaria Arratia, que viene también del mundo de la, bueno, ella se llegó al ámbito del currículum y la evaluación, viene de la UCE, en gobiernos anteriores, tiende a ser más ejecutiva, ¿ya? Yo creo que ese blindaje que ahora tiene el ministro después de haber pedido la renuncia a los dos subsecretarios anteriores, con Alejandra Arratia podría tener una operativa quizás más rápida, porque conoce más el tema desde adentro, quizás, ya llevando bastante tiempo trabajando en educación. Pero creo que el sanarla y el subsanarla va a permitir que la dignificación de los profesores por fin se resuelva en Chile, ¿ya? Hoy día hay muchas quejas de que los profesores la pasan mal en sus trabajos, de que no hay interés por estudiar pedagogía, y uno de esos temas es esto, que el Estado, que el país, en el fondo que el gobierno, ningún gobierno se ha hecho cargo de cumplir algo tan relevante para un grupo de personas que en el fondo forma para la vida al ser humano. Por lo tanto, también se señala en la cuenta pública del Ministerio de Educación. Por lo tanto, también debiésemos verlo en la cuenta del 1 de junio. Uh-huh. Ahora ya para cerrar y como última pregunta, a modo de reflexión también de proyecciones de lo que esperamos escuchar en la cuenta pública, de lo que esperamos de lo que va a ser la ejecución programática del Ministerio de Educación, ¿qué se puede hacer mejor desde las instituciones educativas o del Ministerio hoy día? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Cuáles a su juicio son los focos que debiese tener el Ministerio en estos años que quedan de gobierno?
Hablaba yo de que ha habido bastante energía en impulsar la reactivación educativa a propósito de las consecuencias post-pandemia. Aparte de ese tema tremendamente relevante en el que se está avanzando, ¿qué otros temas a su juicio son importantes que estén en la agenda, no solamente del ministerio, sino que todos los actores de la educación hoy día? Fabián. Sí, bueno, tú lo adelantabas, Jessica, la reactivación educativa ha supuesto ha concentrado la energía, ¿cierto? Y yo creo que el Ministerio optó por dinamizarlo en una mesa técnica de encuentros, etcétera, y sumar una serie de acciones que conjugaran a los actores en educación para solucionar este asunto. Yo creo que eso lo encamina bien y de ahí da un empuje a una otra serie de asuntos, creo yo, de carácter más pedagógico. Y claro, no tienen tanta redundancia pública como la condenación del CAE o como algunos otros asuntos de agenda que tensionan más políticamente, ¿no? Ujú. Pero me da la impresión que eso sí nos podemos encontrar, ¿no? En la idea de propuestas después de anuncios el 1 de junio, pueden ir en esa línea, ¿no? Lo que se ha avanzado respecto a un sistema único de evaluación docente que insisto, puede ser más sentido por las y los profesores, pero es un asunto relevante para la organización y el conocimiento pedagógico. Cómo se fortalece la educación pública, y ahí algunas luces han salido sobre alternativas de flexibilización de la agenda de traspaso a los servicios locales, las lógicas con las cuales se enfoca pedagógicamente ese traspaso y se subsanan los problemas de transición que existieron y que han existido en este tiempo, algunos asuntos también de modificación del sistema de aseguramiento de la calidad, que entiendo también apuntarían, salen de la reactivación pedagógica, educativa, perdón, y apuntan a poner el foco en asuntos pedagógicos por sobre la accountability, la rendición de cuentas y el foco fundamentalmente en un presionar a las escuelas para la mejora. Me parece que por ahí pueden venir asuntos de agenda importantes, de nuevo, con darle algo de aire, creo que así también se dijo, ¿no? Algo de aire a la gestión de las escuelas y la posibilidad de emprender, después de la crisis que supuso el COVID, un reimpulso a lo pedagógico en nuestro sistema educativo. Ujú. Ruth, ¿cómo lo ves tú? Yo coincido total y absolutamente con Fabián. Creo que el foco tiene que estar puesto justamente en el significado de la escuela. Creo que hay que recuperar el sentido de la escuela. ¿Por qué los estudiantes van a la escuela? ¿Cuál es el rol que cumple la escuela en una sociedad? ¿De qué manera, como todas las experiencias que uno ve fuera de la escuela, de alguna manera también se reflejan en ella como un espacio micropolítico, social, cultural? Creo que eso es absolutamente relevante. Comprender que el proceso de reactivación tiene que estar muy aparejado con el contexto. No puedo evaluar de la misma manera los éxitos, los logros de las escuelas si las miro a todas como si fueran iguales. Y las diferencias a veces son notables, no solamente en el número de estudiantes, sino que en la complejidad de los contextos que existen justamente en ese sentido. Y creo que hay un foco que es tan importante, que es quién es el profesor, quién es la profesora. ¿Qué hace un profesor en la escuela? ¿Cuál rol cumple? ¿Cómo vamos construyendo comunidad desde los equipos de gestión, directivos? ¿Cómo cumplimos comunidad también con el entorno? ¿Cómo se incorporan los padres al proceso de aprendizaje de los estudiantes? Y tratar de mirar la educación verdaderamente como algo relevante para un país. O sea, partimos diciendo que estos son temas sensibles. La educación no es solamente un tema sensible, es un tema fundamental. O sea, los países progresan de acuerdo a las características de los sistemas educativos y nuestro país está construido sobre una base educativa. La base de desarrollo, la base de los grupos sociales está dada justamente por la educación. Por lo tanto, si a mí me encargaran de hacer el discurso, yo partiría hablando de educación. Yo sé que es un poquito arrogante, pero partiría hablando de educación y de recuperar el sentido que probablemente lo hemos perdido por efectos muy fuertes, muy potentes que van como a nivel mundial. Pero colocaría en la agenda educación. ¿Qué es? ¿Qué significa para el país? ¿Cómo caminamos como país? Y volvemos a recuperar el sentido de la escuela. La escuela hoy día está pagando las consecuencias sociales. Carlos, para cerrar, ¿cuáles serían tus focos principales a instalar?
Sí, yo diría que tres cosas. Primero, mayor claridad con la reforma, con la jornada escolar completa, saber cuál es la propuesta que se tiene pensada en cuanto a aspectos que se quieran reformular, qué va a pasar con el CIMSE, ¿ya? En cuanto a si se elimina, si queda o no queda, si se va a reformular, va a terminar siendo no voluntario. El plan de educación integral sexual también, que está ahí pendiente, en el entendido que hoy día han aumentado mucho, por ejemplo, la enfermedad de la infección de transmisión sexual, y en las escuelas también se está generando bastante debate sobre aquello, y está también dentro de la agenda del ministerio. O sea, son muchas, es mucho el peso que hay encima, sabemos. Sin embargo, como señalaba Ruth, son las cosas que justamente presionan hoy en día a los colegios. Ya muchas horas curriculares, una jornada escolar completa que en el fondo no dio grandes resultados. Los estudiantes tienen matemática en la mañana, vuelven a tener en la tarde. ¿Cuándo los preparamos para la vida al final? Con más matemática en cuanto al contenido, pero no les enseñamos, no sé, a cómo saludar al guardia cuando va al supermercado, cuando son un poco las habilidades que idealmente la jornada escolar completa tenía como propósito. Yo creo que esos tres aspectos: jornada escolar completa, ver el tema del plan de sexualidad integral se propuso, y qué va a pasar con el CIPSE. Perfecto, nos quedamos con eso entonces. Les quiero agradecer por el tiempo, por la disposición para esta conversación. Son temas que cada tanto es importante volver a instalarlos y hacer foco para que no se pierdan en la agenda pública a propósito del contexto político en el que estamos viviendo y también cómo vamos resolviendo aquellos temas pendientes con gradualidad, pero con sentido de justicia, tal como decían ustedes. Así que espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad para seguir profundizando, a ver qué sale de la cuenta pública de la próxima semana y a ver también cómo continúa el trabajo de los actores y del Ministerio de Educación. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Gracias. Gracias.